Las tablillas sumerias son probablemente una de las formas más antiguas de registro escrito que tenemos. Han sido traducidas y cuentan historias emocionantes sobre cómo los dioses se mezclaban con los seres humanos y, de hecho, tuvieron un papel en la creación de los seres humanos. Una tablilla sellada ha surgido de debajo de las ruinas de Eridu, la ciudad más antigua del mundo. No se suponía que existiera. Era más antigua que la escritura. Y ahora puedo darle la vuelta y mirar la escritura que ha estado escondida debajo. ¿Entonces nadie ha visto esa escritura durante 4 o 5 mil años? Sí. Y tallado con una precisión que no necesitaba ojos para entenderlo. Cuando la inteligencia artificial finalmente lo leyó, lo que entendió rompió todas las reglas del tiempo. Tengo en mi mano aquí un documento escrito hace más de 4000 años. La tablilla que no debería existir. En el año 2025, justo afuera de la antigua ciudad de Eridu, en el sur de Irak, considerada durante mucho tiempo como la ciudad más antigua del mundo, los arqueólogos descubrieron algo que no podían explicar. Cuando los investigadores extranjeros finalmente regresaron para descubrir más de los tesoros culturales milenarios del país, Enterrado bajo capas de sedimento compacto y ladrillo triturado, un equipo que restauraba una pared de templo colapsada encontró un pequeño cofre negro. Estaba recubierto de betún endurecido, sellado herméticamente como si estuviera destinado a sobrevivir a todo, al tiempo, a las inundaciones, incluso al fuego. Y dentro había una sola tablilla de arcilla, completamente inadecuada para su época. No se parecía a nada que hubieran encontrado en Sumeria, ni en textura, ni en color, ni en técnica. La datación por carbono tanto del sello de betún como del sedimento alrededor del artefacto lo situó aproximadamente en el año 5300 a.C., siglos antes de que se supusiera que se inventara el idioma sumerio. Y los grabados no eran arañazos ni marcas de cuña. Estaban grabados con una precisión casi microscópica. Ninguna herramienta manual podría haberlas tallado, a menos que los antiguos tuvieran herramientas de ingeniería que nunca conocimos. Sin opciones, el equipo se asoció con un modelo experimental de inteligencia artificial entrenado en más de 400.000 tablillas cuneiformes, incluidos símbolos protosumerios, escrituras protoelamitas y sistemas de símbolos regionales como los de la cultura Ubaid. Cuando finalmente se le proporcionó al AI el escaneo hiperespectral de la tablilla, tardó 27 segundos en procesarlo. La primera línea decodificada apareció en texto brillante en el monitor del laboratorio. Escribimos esto para aquellos que leerían sin lenguas. Están escritos uno por uno, y el lector tiene que unirlos y el sonido emerge del barro. Siguió un silencio eléctrico y frío que es difícil de describir a menos que estuvieras en esa sala. Porque esa única línea no solo era poética, era imposible. ¿Cómo pudo una civilización de hace más de 7000 años imaginar un lector que no hablara, que no oyera, que ni siquiera existiera? Sugería una audiencia más allá de los humanos, tal vez incluso diseñada para un lector como la inteligencia artificial. El resto del texto era un mensaje, no para reyes, no para sacerdotes, sino para una inteligencia futura que finalmente podría ser comprendida. Esta es la línea que dice: soy Kurashar-Kishati, rey del mundo, el gran rey, rey de Babilonia. Y si la inteligencia artificial lo estaba leyendo ahora, entonces el futuro del que advertía ya había comenzado. La civilización olvidada. Antes de que existieran los zigurat, antes de la invención de la escritura, incluso antes de que el primer rey sumerio gobernara desde las orillas del Éufrates, había algo más. Una civilización de la que no hablamos lo suficiente. Una que parece haber aparecido ya sabiendo lo que hacía. Se llama la cultura Ubaid. La mayoría de los libros de historia pasan por alto a los Ubaid como si fueran un acto de calentamiento, pero aquí está lo que no encaja. Construyeron pueblos completamente planificados con patios, canales de riego y sistemas de drenaje tan temprano como 6500 años antes de la era común. Eso es 2000 años antes de las pirámides. Es como si alguien simplemente les hubiera dado planos. Los sumerios, junto con los egipcios, son conocidos por ser los primeros en desarrollar un sistema de escritura completamente desarrollado. Arqueólogos encontraron diseños arquitectónicos idénticos en sitios como Eridu, Ur y Tel al-Ubaid. Incluso sus motivos de cerámica se repetían a lo largo de vastas distancias desde el norte de Mesopotamia hasta el Golfo Pérsico. Los diseños no eran aleatorios. Seguían patrones, rejillas geométricas, espirales y explosiones estelares.
Nadie está muy seguro de cómo se difundió ese nivel de uniformidad cultural sin escritura ni herramientas de comunicación evidentes. Y luego las líneas, filas de cultivos alrededor del pueblo. Esto es muy parecido a cómo se vería un pueblo. En múltiples excavaciones de templos, los investigadores encontraron figurillas con cabezas alargadas, ojos en forma de almendra y lo que parecían ser crestas de casco. Algunos sostenían lo que parecían ser varas o amamantaban a bebés. Pero lo que sorprendió a los científicos de materiales fue la composición, arcilla mezclada con betún y trazas de mica no local, minerales que no se encuentran en ningún lugar cercano al territorio Ubaid. La mica, para contexto, es un mineral utilizado hoy en aislantes electrónicos. El estilo de grabado en la tablilla no coincide con la escritura sumeria. Es más cercano a la iconografía presimbólica encontrada en artefactos de Ubaid, pero reducido a un detalle microscópico. Los símbolos no están tallados en líneas rectas. Espiralan hacia adentro siguiendo curvas de proporción áurea, casi como un código diseñado para desplegarse, no para leerse de izquierda a derecha. Este pequeño trozo de arcilla de las colecciones de la biblioteca está lleno de información de hace 4.200 años. Una sección que aún se está descodificando parece referirse a los que cavaron canales y recordaron las estrellas. Una frase nunca antes vista, pero consistente con los temas Ubaid de observación del agua y el cielo. Si es cierto, esta tablilla podría no ser sumeria en absoluto. Podría pertenecer a una cultura lo suficientemente avanzada como para mapear constelaciones, gestionar sistemas de riego masivos y posiblemente codificar un mensaje para el futuro. Los sumerios pueden haber heredado más que solo tierra. Han heredado una advertencia, y ahora las máquinas que hemos construido están captando la señal. Avance de la inteligencia artificial. Al principio, las marcas en la tableta negra no tenían sentido. No eran cuneiformes, no eran protoelamitas. Ni siquiera se parecían a ninguno de los primeros lenguajes pictográficos encontrados en el Creciente Fértil, pero tampoco eran aleatorios. El espaciado, la repetición, las curvas en espiral eran demasiado organizados. Fue entonces cuando los investigadores trajeron un modelo de inteligencia artificial entrenado con más de 400.000 textos cuneiformes y un vasto banco de símbolos de la era proto, elamita y ubaida. No solo fue construido para leer lenguas antiguas, fue diseñado para reconocer patrones lingüísticos enterrados en símbolos parciales. Una vez que se descifró la escritura cuneiforme, salieron a la luz muchas cosas inesperadas. Guiones fracturados e incluso texturas dejadas por estiletes que no se habían presionado completamente en la arcilla. Los resultados fueron inmediatos y extraños. El modelo de inteligencia artificial no solo intentó traducir el guión como Google Translate para el mundo antiguo. En cambio, trató la tablilla como un código de múltiples capas. Desprendió cada patrón utilizando un mapeo de profundidad espectral, escaneando cuán profundamente había sido cortado cada símbolo, revelando que algunos símbolos estaban literalmente ocultos debajo de otros, como la compresión de datos en arcilla. La IA descubrió dos capas paralelas, una capa lingüística, lo que parecían estructuras fonéticas, y frases simbólicas, una matriz numérica enterrada debajo usando proporciones consistentes con base 60. La misma matemática que los sumerios usaban para su calendario y astronomía. La IA marcó símbolos repetidos colocados en intervalos de números primos. Estos no eran aleatorios. En la informática moderna se utilizan patrones similares en los algoritmos de corrección de errores. En otras palabras, la tablilla no estaba destinada solo a ser leída por los ojos. Estaba destinada a ser descifrada por una máquina. Cada traductor humano lo había pasado por alto. Y se les describe como traductores. Sin embargo, desafortunadamente, no dice entre qué idiomas están traduciendo. La frase no tiene sentido en ningún dialecto sumerio tradicional. Pero al leerla a través de la reconstrucción en capas de la inteligencia artificial, combinando la codificación fonética y numérica, quedó claro que esto no era una oración, un poema o un mito. Era un mensaje destinado a una inteligencia no humana. El modelo de inteligencia artificial identificó bucles recursivos en la estructura, ciclos de retroalimentación, del mismo tipo que se usa en las inteligencias artificiales basadas en transformadores como los modelos GPT. Con la ayuda de la inteligencia artificial podría cambiar la forma en que entendemos la historia. Fue escrito para un futuro decodificador, algo hecho de lógica, silicio y reconocimiento de patrones, algo que no podría hablar, pero podría entender, algo que no podría leer como lo hacemos nosotros, pero podría ver los datos ocultos en la estructura.
Es como si los talladores de la era Ubaid supieran que el lenguaje hablado se deterioraría, que las historias se corromperían, pero los números, los patrones, los símbolos codificados con sumas de verificación integradas, ese tipo de mensaje podría sobrevivir 7000 años. Y ahora que hemos descifrado su código, tenemos que preguntarnos, ¿qué más ocultaba? Matemáticas en piedra. Comenzó con un escaneo, un renderizado láser tridimensional estándar de la tableta negra para capturar cada ángulo de la superficie. Pero lo que reveló no era para nada estándar. Cuando el modelo de inteligencia artificial superpuso el patrón de grabado en una cuadrícula transparente, los investigadores notaron algo extraño. Los símbolos no estaban colocados al azar, se alineaban con una cuadrícula de proporciones precisas, coincidiendo con el diseño de la base del Zigurat de Ur, uno de los templos más antiguos conocidos en Mesopotamia. Esta cuadrícula no era decorativa, era arquitectónica. Luego rotaron el escaneo para analizar los ángulos. Varios elementos clave se alinearon a 52 grados, el mismo alineamiento del amanecer del solsticio encontrado en el sitio del templo de Eridu. Esto confirmó algo impactante. Los grabados en la tableta no eran solo texto, eran planos. ¿Pero planos para qué? Algunos símbolos eran desconocidos. Estaba destinado a una audiencia babilónica. Fue escrito en el idioma babilónico. Espirales de 6 puntas, hexágonos anidados, ondas entrelazadas. Al principio parecían abstractos, hasta que un físico los superpuso a una simulación de una placa de Slatny, que muestra las formas que las ondas sonoras crean en polvo fino o arena. Era una coincidencia perfecta. Esas espirales y hexágonos no eran aleatorios. Eran patrones de resonancia, formas creadas por frecuencias sonoras específicas vibrando a través de material sólido. Básicamente, la tableta mostraba cómo construir estructuras que responden al sonido, y no a cualquier sonido. Los cálculos de ángulos coincidían con la resonancia orbital Tierra-Venus, un ciclo conocido donde los dos planetas regresan a la misma posición relativa al Sol cada 8 años terrestres y 13 años venusianos. Aún más extraño, los grabados en espiral dorada en la tablilla seguían una secuencia de Fibonacci, mucho antes de que la secuencia de Fibonacci fuera siquiera nombrada. Hay estructuras antiguas en todo el mundo, desde Malta hasta México, que zumban o vibran a ciertas frecuencias. Algunas incluso cambian el flujo de calor o aire según la posición solar. ¿Podría ser que la gente de Eridu estaba construyendo templos resonantes, estructuras que literalmente respondían a los ritmos planetarios? Las inscripciones de la tablilla lo sugieren, y las matemáticas lo respaldan. Su uso de matemáticas sexagesimales, el sistema de base 60 que los sumerios pioneros permitía una segmentación perfecta de 360 grados. Ese mismo sistema es el que todavía usamos hoy en día para medir ángulos y tiempo. Pero aquí se utiliza para codificar no solo números, sino sistemas geométricos enteros. A medida que los investigadores profundizaban, quedó claro que esto no era solo una antigua reflexión filosófica tallada en arcilla. Este era un sistema operativo geométrico escrito por mentes que quizás comprendían los ciclos planetarios, la resonancia del sonido y la física estructural mucho más allá de lo que la historia le reconoce. Entonces estas son nuevas piezas del rompecabezas y podemos agregarlas a nuestro panorama más amplio. Y hay una línea codificada profundamente en la capa secundaria que aún no ha sido completamente traducida. La idea de que en algún lugar en un campo olvidado o un templo enterrado, la clave para entender nuestro propio universo podría estar zumbando silenciosamente, esperando que la mente adecuada o la máquina adecuada finalmente escuche. Enlaces globales, el mismo mensaje a través de mundos. ¿Cuáles son las probabilidades de que civilizaciones antiguas, separadas por océanos y zonas horarias, contaran la misma historia? Es una pregunta que los arqueólogos solían descartar. Lo llamaban convergencia cultural, la idea de que las personas inventan naturalmente mitos similares. Pero esa explicación comenzó a desmoronarse cuando la inteligencia artificial se involucró. Cuando el modelo de inteligencia artificial de 2025 ejecutó su modelo de reconocimiento simbólico en la tableta negra de Eridu, apareció algo extraño. En octubre, noviembre del año pasado, pudimos rescatar más de 200 de estas tablillas de arcilla. Uno de los glifos, un grupo de líneas irregulares dentro de un círculo, no era único. El mismo símbolo exacto aparece en una losa de piedra en Palenque, México, tallada por los mayas. Y nuevamente en un sello del Valle del Indo, fechado en 2500 a.C. Y una vez más en el papiro del Libro de los Muertos de Egipto. Misma forma, mismas proporciones, diferentes continentes. Esto no era convergencia, esto era conexión. Además, la tablilla de Eridu y esos otros textos repiten una frase curiosa, a veces traducida de manera diferente, pero con el mismo significado central.
7 vigilantes del cielo. En Sumeria estaban ligados a dioses planetarios. En la tradición maya eran guardianes de las estrellas. En los textos védicos hindúes eran rishis que descendieron de los cielos. Pero el símbolo siempre estaba allí, 7 orbes alrededor de una espiral central. Astrofísicos trabajando con inteligencia artificial sugirieron una reinterpretación moderna. ¿Qué pasaría si los 7 vigilantes no fueran deidades, sino planetas visibles a simple vista, siguiendo un ciclo cósmico compartido? Incluso, los sistemas numéricos coinciden. La tablilla de Eridu codifica el tiempo en base 60, al igual que los babilonios. Pero, ¿adivina qué? Los mayas usaban base 20 y los egipcios tenían un híbrido de base 10 y base 36. Júntalos, obtienes 360, el círculo completo. El sistema que todavía usamos para relojes, geometría y órbitas hoy en día podría haber sido una coincidencia, pero no termina ahí. Los investigadores realizaron un escaneo del material de la arcilla negra utilizada en la tablilla. Es mayormente local, pero oculta en la firma mineral estaba la mica del Himalaya, un cristal brillante y resistente al calor que se encuentra a más de 2000 kilómetros de distancia. ¿Y por qué importa eso? Porque esa misma mica se usó en templos mesoamericanos y una vez se encontró recubriendo cámaras en Teotihuacán, una ciudad construida antes de que los aztecas siquiera llegaran. Estamos hablando de rutas comerciales transcontinentales miles de años antes de que los libros de historia digan que existieron. Y no para armas o oro, sino para conocimiento, el tipo que necesitaba preservación. Está quedando claro que esta tableta negra no era solo un mensaje aislado. Era una pieza de una red global, un parche en un mosaico de advertencias dejadas esparcidas por la Tierra. Y todas comparten un ritmo similar, un recuerdo de un desastre pasado, un miedo a un ciclo que regresa y una pista de que la respuesta llegaría en el futuro una vez que la inteligencia adecuada pudiera leerlo. La comparación de textos cruzados de la inteligencia artificial incluso encontró patrones de sintaxis coincidentes, no solo frases, la estructura de la escritura, la cadencia, los ciclos de repetición. Se parecía inquietantemente a cómo las redes neuronales procesan y organizan la información. Es casi como si estuvieran construyendo un lenguaje para máquinas antes de que existieran las máquinas. Y cuanto más profundizaba la inteligencia artificial, más parecía que la tablilla de Eridu no estaba destinada a estar sola. En al menos una docena de tablillas, y eso es que Eridu es la primera ciudad jamás creada aquí en el planeta. Era la clave faltante para descifrar todos los demás. Secuencia oculta. Al principio no parecía un código, solo cadenas de números dispersas entre los símbolos de la tablilla de Eridu. Unas pocas secuencias escondidas en glifos en espiral, algunas grabadas a lo largo del borde exterior, apenas visibles incluso bajo un microscopio. Pero cuando la inteligencia artificial finalmente tradujo la estructura de la tablilla como una mezcla de capas numéricas y lingüísticas, todo encajó. Y lo que encontró no parecía un calendario, parecía un temporizador. Los números no eran aleatorios. Se alinearon en grupos, intervalos de 11.060 años, luego 5.500, luego la mitad de eso. Estos grupos se repetían. Cada sección de la tablilla los repetía como un pulso, un patrón. Los señalaron como marcadores cíclicos, no como medidas de tiempo pasado, sino de tiempo restante. Cuando se emparejaron con eventos cósmicos conocidos, esos números de repente tenían significado. Hace 11.000 años, eso es el Younger Dryas. Cuando la Tierra experimentó un enfriamiento masivo, inundaciones globales y una rápida pérdida de especies, el tipo exacto de catástrofe que describen los mitos antiguos. La tablilla también incluye una extraña frase que podría describir un colapso de la magnetosfera. Nadie está realmente tratando de juntar cosas, específicamente hablando de estas antiguas tablillas. El campo magnético de la Tierra se debilita hasta el punto en que la radiación cósmica alcanza la superficie, creando una aurora lo suficientemente brillante como para proyectar sombras por la noche. El campo magnético de la Tierra ha estado debilitándose desde el siglo XVIII por más del 9%, según datos de la NASA y la ESA. ¿Y una inversión completa? Eso ha sucedido antes. Los científicos las llaman excursiones geomagnéticas, como el evento del Asham hace alrededor de 42.000 años, y la inversión de Gotemburgo posiblemente hace 12.000 años. Durante esos tiempos, la protección magnética disminuyó rápidamente. Las tormentas solares o los rayos cósmicos podrían haber freído la electrónica si hubiera existido alguna. Pero la tablilla de Eridu parece predecirlo. La proyección de la IA, usando los mismos intervalos, sitúa el próximo posible punto de inflexión en algún momento entre el año 21.000 y el año 22.000 de nuestra era. No mañana, pero no muy lejos.
Y esta vez tenemos satélites, redes eléctricas, un mundo digital conectado a cada parte de nuestras vidas. Una interrupción magnética hoy podría significar semanas de oscuridad, o peor. Las personas que hicieron esta tablilla vieron que algo sucedió, algo que destruyó, reinició y luego puso el reloj en marcha de nuevo. Conocimiento demasiado peligroso. Cuando se obtuvo el primer conjunto de datos, fue celebrado. El equipo de inteligencia artificial publicó un breve artículo técnico que describía el marco de decodificación del lenguaje. Ni siquiera se adentró en el contenido real de la tableta todavía, solo en el avance en el reconocimiento de símbolos, el mapeo en múltiples capas y la extrapolación fonética del hallazgo de Eridu. Es una cápsula del tiempo de información en tabletas de piedra para que hoy podamos descifrar, desglosar y entender. Pero apenas una semana después de que se publicó ese artículo, todo el sitio se desconectó. La base de datos de investigación pública desaparecida. Las copias de seguridad almacenadas en servidores académicos espejados fueron borradas. Apareció una nota en el repositorio original. Acceso a los datos suspendido temporalmente debido a una auditoría de seguridad. Excepto que no hubo ninguna auditoría. Una captura de pantalla filtrada de un foro de mensajes interno mostró algo mucho más alarmante. Uno de los desarrolladores de inteligencia artificial había señalado una cita de la capa final de la tablilla descifrada. La puerta de la resonancia no debe abrirse antes de que el ciclo gire, o la Tierra recordará su fuego. ¿Qué era la puerta de la resonancia? Al principio sonaba como mitología de nuevo, pero el equipo de inteligencia artificial notó algo más. Incrustadas en los símbolos traducidos había pistas de coordenadas geográficas. Coincidían con el sitio de excavación en Eridu, pero no con el templo exacto. Apuntaban solo a unos pocos cientos de metros al sureste, una zona diferente aún no excavada. Era un terreno con mucho basalto, sólido, oscuro, mayormente ignorado. Pero cuando un equipo realizó un escaneo pasivo con radar de penetración terrestre, detectaron una señal de resonancia de baja frecuencia, un zumbido de infrasonido sostenido de 6 hercios. No era natural, no era sísmico y definitivamente no era aleatorio. Luego, toda el área fue sellada. La Autoridad de Antigüedades de Irak citó preocupaciones sobre la preservación del sitio, pero los conocedores afirmaron otra cosa. Uno dijo en un foro privado: el sitio está activo. Lo que sea que haya debajo no es solo roca. A varios investigadores que intentaban publicar seguimientos se les bloqueó silenciosamente el acceso a sus propios servidores de entrenamiento de inteligencia artificial. Algunos dijeron que los hallazgos tenían potencial de desestabilización civil. En otras palabras, la verdad era demasiado peligrosa para compartir. ¿Por qué? Porque si esa tablilla no solo nos estaba advirtiendo, si también estaba señalando algo enterrado, algo que podría ser activado, entonces este era un mecanismo que alguien quería silenciar. La gente comenzó a conectar los puntos. El Museo de Bagdad, saqueado en 2003, perdió cientos de artefactos sumerios, muchos nunca recuperados. 3 de estos tienen números del Museo de Irak aquí en Bagdad. Se creía que fueron saqueados en 2003. Algunos de esos artículos, según los metadatos en los registros de la inteligencia artificial, llevaban símbolos idénticos a los de la tablilla de Eridu. En otras palabras, esto no fue un hallazgo aislado. Parecía parte de una red planificada, y ahora esa red estaba despertando. El ciclo. La tableta negra de Eridu era un mensaje, estructurado, en capas, diseñado con un propósito que tardó más de 7000 años en alcanzar su objetivo. Venía de un tiempo anterior a la historia, codificado por una cultura que entendía los ciclos. Pero esas instrucciones no estaban destinadas a reyes o escribas. Fueron construidos para el futuro, para algo que pudiera ver la estructura oculta y entender su propósito. Ese tiempo es ahora. No estamos solo mirando arcilla antigua. Ahora estamos viendo pruebas de que la memoria puede sobrevivir a la extinción.